11 enfrenta a Vecna en una batalla que perderá a uno de sus amigos. ¿Will finalmente se declara? Stranger Things temporada 4 volumen 2. 11 ve irse por el portal A1 mientras su padre entra y la regaña por haber destruido todo, mientras Nancy, poseída antes de volver del otro lado, es perseguida por Vecna, quien le da un vistazo al apocalíptico futuro. En la Unión Soviética, el grupo logra escapar del Demogorgon, pero se dan cuenta que dentro de la prisión tienen un laboratorio donde están experimentando y cultivando a más monstruos en cabinas. Misteriosamente, se encuentran una especie de masa arenosa volátil encerrada. Logran escapar de la cárcel, pero necesitan llegar a Estados Unidos, y el único que puede sacarlos volando de ahí es Yuri. En el búnker del desierto, 11 regresa después de su encuentro con Henry dentro del tanque. Finalmente logró despertar nuevamente sus poderes. Por otro lado, Mike sigue temeroso de perder a 11, así que Will finalmente revela el misterioso dibujo que estuvo pintando. Son el grupo de amigos peleando, liderados por Mike y su gran corazón. Eso es lo que mantiene todo unido. Le dice que cuando eres diferente, te sientes como un error. Pero Mike no hace sentir diferente a 11. La hace ser más fuerte. Le dice que siempre va a necesitar ella de él. Mientras oculto, llora sus sentimientos más profundos silenciosamente. Papá le dice todo lo que pasó. Después del ataque, 11 entró en un coma por el esfuerzo. Casi muere. Despertó y olvidó todo lo que pasó, hasta sus poderes. Lo que hizo fue inimaginable. Pero ese día también abrió un portal al otro mundo sin querer. El Dr. Bremen siempre pensó que Henry estaba oculto ahí adentro. Ahora lleva 3 víctimas, pero con cada una desgasta la barrera entre los dos mundos. Nancy les cuenta la visión que tuvo al ser atacada por Vecna, la destrucción de todos, monstruos de arena negra y 4 portales que no paraban de crecer, el mundo real acabado. Deducen entonces que solo falta una cuarta víctima. ¿Y cómo actúa? Vecna. Henry. Parece que es como 11, pero malo y con un terrible problema de piel. Dustin recuerda que cuando 11 se transporta entra en trance, indefensa, así que igual estará Vecna, indefenso de su cuerpo físico. Cuando ataque a su cuarta víctima, entonces ahí lo atacarán. Así que Max se ofrece como carnada para atraparlo, mientras 11 escucha todo, justamente transportándose mentalmente a donde están ellos. Ahora sabe que puede ayudarlos aunque no esté físicamente presente. Le dice a Owens que sus amigos están en peligro queriéndose exponer peleando contra uno, pero su papá le dice que aún no pueden pelear contra uno. Es demasiado fuerte aún para ella. Debe confiar en él, pero Owen cree que ella tiene la razón. Quizás sí esté lista, así que discuten y se ponen en bandos opuestos. Owen se llevará a 11, pero el Dr. Bremen no lo permitirá. Lo manda a encerrar y amenaza a 11. Ambos van a continuar con el tratamiento. Ella le dice que deje de mentir. No hizo nada para protegerla. Hirió a Henry y torturó a su madre, pero él le dice que siempre quiso ayudarlos a todos. En realidad él la hizo ir a ese lugar oscuro en busca de Henry. Todo es su culpa por no dejarlo y no parar. Él es el verdadero monstruo. Así que 11 intenta huir, pero en una última jugada papá lo ataca. Ella intenta terminarlo, pero desmaya, logrando ser dominada por él. Pero inesperadamente la policía descubrió dónde está 11 y entra destruyendo todo. Así que Bremer sale con 11 intentando huir, pero lo hieren. Ella entonces se defiende y con sus poderes desestabiliza el helicóptero haciéndolo caer y logrando salvarse. Finalmente, el mapa los lleva justo a donde está 11, el búnker, llegando justo en el momento para rescatarla y huir. El doctor se despide de ella diciéndole que solo quiso protegerla. Todo lo que hizo fue por ella y se va sin voltear atrás, abandonando a su torturador mientras este la ve escapar. Listos para atacar, van a cargarse de armas para la pelea, y ahí se topan a Jason. Sigue con la idea de acabar con Eddie y toda la secta maligna que atacó a su novia. Preparados, el grupo traza el plan a detalle, atacar en ambas dimensiones. Ellos van a ir de nuevo al Upside Down y desde ahí encontrarán a Erika fuera de la casa dando la señal a Max y Lucas para provocar a Vecna y distraerlo. Max entrará en trance, distraerán desde el otro lado a los murciélagos y cuando Vecna esté desprevenido le prenderán fuego desde el otro lado. Joyce y Hopper se reencuentran dándose cuenta que la vida ha hecho estragos en estos meses, pero finalmente están juntos. 11, reunida con Mike y sus amigos, le dice que puede llegar hasta Max para ayudarla. Cuando Vecna la ataque, él estará en la mente de Max, pero 11 puede hacer eso también. Así que arman su conocido tanque de aislamiento con sal para 11. Y arranca el plan. Max, Lucas y Erika dentro de la casa Krill encuentran a Vecna. Erika entonces sale y va a avisarles a los demás. Y en Rusia están hartos de los jueguitos de Yuri, así que deben convencerlo de que arregle la nave para irse a Estados Unidos. Pero Joyce recuerda entonces que esta cosa malvada tiene una mente colmena. Está todo conectado, así que una parte ya está ahí en Rusia. Así que deben volver a entrar y destruir esas cosas que están en la prisión. Y en el Upside Down, divididos en grupos se preparan para atacar. Justin y Eddie combatirán a los murciélagos. Y Nancy, Steve y Robin atacarán en la casa Krill. En medio del temor, finalmente Lucas y Max se reencuentran y reciben la señal de Erika. Es momento que Max distraiga a Vecna, pero encontrarlo no está siendo tan sencillo. 11 y Mike también tienen su momento de reencuentro. Mientras los hermanos arman el tanque, Jonathan le dice a Will que recuerda cada cosa de su infancia y que a pesar de haber estado distante o bien fumado este último año, quiere reencontrarse con esa complicidad que siempre han tenido. Lo extraña y le dice que siempre estará para él. Lo ama y no hay nada que pueda hacer dejar de amarlo.
11 entra entonces al tanque y logra ver a Max y Lucas buscando a Vecna, y después de provocarlo con sus recuerdos más oscuros, Vecna logra entrar en la mente de Max, mientras 11 la apoya estando psíquicamente a su lado, entrando en sus recuerdos. Una pequeña niña skater que después es llevada al baile de graduación. Y del otro lado llegó el turno de Eddie de atraer a los murciélagos, así que con rock de Metallica, amplificador y guitarra, lo logra mientras irrumpen Jason y su amigo atacando a Erika y Lucas, interrumpiendo y complicando todo el plan. Le explica lo que está pasando con Max y por qué de su trance, pero no le cree y comienzan a pelear. De vuelta en la prisión, descubren que todos fueron atacados por los monstruos del laboratorio. Fueron finalmente poseídos por la sombra, como lo llaman. Así que entonces van a tener que encerrar a todos los bichos, prenderles fuego y esperar a que eso debilite la mente colmena y ayude a los chicos en Hawkins. La cosa comienza a complicarse todavía más. Steve, Nancy y Robin son atrapados por la colmena en el otro lado dentro de la casa Creel, mientras los murciélagos logran entrar al remolque. Así que deciden regresar por el portal. Primero Dustin, y cuando es el turno de Eddie, corta la cuerda y decide quedarse esta vez para luchar. No va a huir como cuando su amiga fue atacada ahí mismo. Y Vecna aparece frente a Max. Le dice que conoce todo su plan, pero sus amigos están acabados. Y despiadadamente la ataca. Cuando finalmente llega 11, atacando a Vecna brutalmente. Así que 11 se enfrenta a Vecna en una despiadada batalla donde la somete a ella y a Max. Ella le dice que el monstruo era su padre, no él, por lo que no tiene que seguir con esto. Henry está consciente de que su papá no era más que un humano ordinario que se aprovechaba de ellos por ser especiales, pero al final no pudo controlarlos. Cuando lo lanzó, pensó que había caído muerto al purgatorio, pero no. Estaba en un lugar incorrupto por humanos. Explorando, de pronto encontró lo que cambió todo. Eso que liberaría su poder y lo convertiría en el depredador que siempre fue, en el que estaba destinado a ser. Esa nube negra entró en él. Lo único que Henry necesitaba era quien abriera la puerta de regreso, y esa fue 11. Entonces, cuando ella quiso cerrar los portales, él buscó la forma de abrir nuevos. Vecna quiere construir un mundo hermoso sin humanos y su corrupción. Mientras Mike en el tanque le dice cuánto la ama, sus amigos están cayendo, uno a uno. Eddie devorado, y Max atacada por Vecna fulminantemente. Y de pronto 11 ataca con toda su fuerza. Mientras en Rusia incendian a los monstruos, debilitando a Vecna y logrando liberar a los sometidos por la colmena. Vecna le dice a 11 que ya perdieron, es el inicio del fin. Hopper finalmente destroza al Demogorgon mientras en el Upside Down le prenden fuego a Vecna haciéndolo arder y terminando su ataque mental a Max. El trío lo ataca de frente hasta terminar por completo con él lanzándolo afuera de la casa Creel. Pero el daño está hecho. Eddie no soporta las mordidas de los murciélagos y se despide en brazos de Dustin. Max queda atrapada en un lugar sin sensaciones. Entra en pánico en brazos de Lucas. 11 lo ve todo desde la tina y Max se desvanece. Comienza la destrucción. El mundo real es dividido por la puerta dimensional que se expande por todos lados. Hawkins sucumbe ante la grieta de fuego y explosiones que devastan todo. Y 11 toca el corazón de Max. You're not going. 2 días después, Mike, los hermanos y 11 regresan a Hawkins para reencontrarse con su familia. Van a visitar a Max, que está internada pero milagrosamente viva. 11 y el grupo regresan al lugar donde vivían ella y Hopper, y mientras lo arreglan, Will le dice a Mike que siente a Vecna. Está herido pero vivo, no va a parar. Aún recuerda cómo piensa, cómo siente. No parará hasta destruirlo todo. Y de pronto llegan sorpresivamente. Es Hop reencontrando a su niña. Joyce con Will y Jonathan, finalmente todos unidos, y unidos perciben el acecho del mal, la invasión de las partículas del otro lado en esta dimensión, los cielos cambiando a tonos apocalípticos nunca vistos, la plaga invadir y pudrir, las dimensiones colapsar. Esta temporada estuvo brutal, llena de momentos impredecibles y entregas poco convencionales. Nos dejan ansiosos de la quinta y última temporada. Suscríbete y compártelo con tus amigos. Si no viste cómo empezó esta cuarta temporada, aquí te dejo el resumen del primer volumen. Y para no perder el tono sobrenatural, chécate este video dando clic aquí.